¿Cuál ha sido la peor noticia que has recibido en tu vida? Esa sensación de que el suelo desaparece. Hoy vamos a viajar al Valle de Sombras con el profeta Habacuc. Él miró la aniquilación total de su mundo, sin higos, sin aceite, sin esperanza. Y desde ese abismo pronunció una declaración de fe que desafía toda lógica. Con todo yo me alegraré en el Señor. Esta, mis hermanos, es la historia de cómo se encuentra el gozo cuando no queda absolutamente nada. Vamos por un momento a pensar en la peor noticia que hemos recibido. Quizá fue una llamada en mitad de la noche. Quizás fueron las palabras serias de un doctor tras recibir o leer unos exámenes. Quizá fue el ver un sobre de despido sobre tu escritorio o el silencio ensordecedor en una casa que antes estaba llena de risas. Y es que hay momentos en la vida que se sienten como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies. Momentos en que todo lo que dábamos por sentado, todo lo que constituía nuestra seguridad, se desvanece como el humo. Pero es en ese lugar de desolación, en ese valle de sombras, donde nos encontramos hoy con un profeta llamado Habacuc. Él no es un profeta de respuestas fáciles. De hecho, su libro no empieza con una declaración de fe, sino con un grito de frustración. Él mira a su alrededor, a la nación de Judá de finales del siglo VII a.C., y ve un desastre. Ve injusticia en los tribunales, ve violencia en las calles, ve idolatría en los corazones. Y entonces grita a Dios con una honestidad que a veces nos falta en nuestras oraciones. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ese es el clamor de un hombre que ve que el mundo está roto, pero no entiende el silencio de Dios. Es entonces cuando Dios responde. Sin embargo, la respuesta es más aterradora que el silencio. El Señor le revela a Habacuc una visión de lo que se avecina, la imparable fuerza del mal. Le dice que la nación que viene en camino es la de los caldeos, los famosos babilonios. Pensemos en lo que esto significaba para Habacuc, porque los babilonios no eran un pueblo cualquiera. Ellos eran la superpotencia emergente, eran una máquina de guerra implacable, conocida por su brutalidad, por su crueldad y también por su sed de conquista. Ellos eran el terror del mundo antiguo, y Dios le revela a su profeta que no va a intervenir para detener a esta nación impía y violenta. Él con mucho dolor va a permitir que su pueblo coseche las consecuencias de su extravío, de su ceguera. Y es ahí cuando la mente de Habacuc entra en cortocircuito. ¿Cómo puede un Dios santo permitir que la maldad actúe libremente? ¿Cómo puede el juez de toda la tierra no interponerse, no meter su mano? Hoy sabemos, porque tenemos más luz, que esto no es así necesariamente. Pero Dios tenía que hablar con Habacuc en el idioma que Habacuc entendía. Ahora sabemos que llegado cierto tiempo, cuando la maldad del hombre llega a un nivel de tope, Dios en su amor retira su protección, permitiendo dolorosamente que el hombre coseche de lo que sembró. E Israel iba a sufrir las consecuencias de su maldad. Babilonia los iba a atacar y Dios por un tiempo retiraría su escudo protector. Sin embargo, que Dios retire su protección no significa que los deje sufrir solos, porque no hay forma de que Dios abandone a algún ser humano, y menos cuando éste está sufriendo. Dios es fiel y Dios nunca se aleja, pero sí nos deja cosechar de lo que sembramos, porque sabe que así aprendemos lo que el pecado nos causa, aunque unos aprenden más rápido que otros, pero Dios tiene paciencia. Es después de este diálogo tenso, después de que Dios le asegura que al final también va a juzgar a Babilonia, que Habacuc entra en un estado de oración y adoración en el capítulo 3.
Y es aquí donde con los ojos de un profeta ve con una claridad aterradora lo que la invasión babilónica significará en la práctica. Y él lo describe en el versículo 17, una de las descripciones más desoladoras de toda la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Para nosotros, en el siglo XXI, esto puede sonar como un problema en la cadena de suministro, como una mala noticia económica. Pero para el oyente original de ese tiempo, esto era el apocalipsis. Esto era el fin del mundo. Permítanme que les explique la profundidad de esta catástrofe. Si las ciudades eran amuralladas, ¿cómo podían los invasores arrasar los cultivos? Esa es una buena pregunta. Pero la respuesta a esa pregunta es la clave para entender el terror que Habacuc está describiendo. Vamos a imaginar por un momento la ciudad de Jerusalén, con sus imponentes murallas. Esas murallas eran el orgullo de la nación. Eran un símbolo de seguridad y de protección. Pero la vida, el sustento, la economía, no estaban dentro de las murallas. Estaban afuera. Afuera estaban los campos de trigo y de cebada, las colinas cubiertas de olivos, los viñedos que se extendían por los valles, los pastos donde pacían las ovejas y el ganado. Era imposible amurallar todo eso. La muralla protegía a la gente, pero no podía proteger su sustento. Ahora, imaginemos la escena. Allá, en el horizonte, se levanta una nube de polvo. Es el ejército babilonio. Cientos de miles de soldados. El pánico se apodera de la región. Los agricultores abandonan sus arados, los pastores abandonan sus rebaños y todos corren a refugiarse detrás de la muralla de la ciudad. Las puertas se cierran con un estruendo. Es entonces cuando comienza el asedio. El ejército enemigo no ataca la muralla de inmediato, porque no necesitan hacerlo. Ellos acampan alrededor, rodeando la ciudad, cortando toda entrada y toda salida, y desde esa posición tienen control absoluto sobre todo lo que está afuera. Y aquí, mis hermanos y hermanas, es donde la profecía de Habacuc se vuelve carne y sangre. Los soldados babilónicos descienden sobre los campos. Lo que necesitan para alimentarse, lo cosechan. Lo que no necesitan, lo queman. Esa es la táctica de la tierra quemada. Es guerra psicológica. Los habitantes de Jerusalén, desde lo alto de sus murallas, verían con impotencia cómo el humo se eleva de sus campos de grano. Oirían el sonido de los árboles siendo talados. No cualquier árbol. La higuera que representaba la dulzura, la paz y la prosperidad del pueblo. También de la vid, fuente del vino, de la alegría, de la comunión, de la celebración en familia. El olivo, que tardaba décadas en madurar, fuente del aceite para cocinar, para dar luz en las lámparas, para ungir. Cortar un olivo era borrar una generación de trabajo y bendición. Habacuc está diciendo, la base misma de nuestra vida será aniquilada. No habrá pan, no habrá vino, no habrá aceite. La economía va a colapsar. Sin embargo, la visión no termina ahí. Las ovejas serán quitadas de la majada, los rediles serán vaciados. No habrá lana para la ropa, no habrá corderos para los sacrificios. La misma vida religiosa y la vida social será paralizada. No van a haber vacas en los corrales.
No habrá leche, no habrá carne, no habrá queso, no habrá bueyes para arar los campos el próximo año, si es que hay un próximo año. Oh, mis hermanos, esto no es una recepción económica, esto es un colapso sistémico total, es la aniquilación de una sociedad, es la hambruna planificada, es el silencio absoluto de la creación. Porque donde antes había el balido de las ovejas, ahora habrá silencio. Donde antes había el canto de los trabajadores en la viña, ahora habrá silencio. Donde antes estaba la promesa de la cosecha, ahora solo hay cenizas y silencio, lágrimas, dolor, desolación. Habacuc miró el futuro y vio la nada. Vio el resultado final de la advertencia de Dios. Todo pilar terrenal sobre el cual su pueblo había construido su seguridad estaba a punto de ser demolido. Todo, absolutamente todo. Y es desde este punto cero, desde este abismo de pérdida total, que Habacuc tomará el aliento para hacer la declaración de fe más radical y asombrosa que podamos imaginar. Pero por ahora quedémonos aquí un momento. Sintamos el peso de este silencio, de esta desolación del mundo que se apaga. Estamos al borde del abismo con Habacuc y estamos de pie sobre las murallas de la ciudad, contemplando un futuro de cenizas, un futuro sin higos, sin vino, sin aceite, sin ovejas, sin pan, sin vacas. Un futuro de silencio, de pérdida total. Y hemos sentido el peso de la pérdida. Hemos sentido la aniquilación de toda seguridad terrenal. Es un lugar donde la esperanza parece morir. Pero es precisamente en ese punto, cuando no queda absolutamente nada en que apoyarnos, que el profeta Habacuc nos enseña a volar. Porque después de la lista de catástrofes del versículo 17, el versículo 18 comienza con una de las conjunciones o declaraciones más poderosas de toda la Biblia. En español se traduce como con todo. 3 pequeñas palabras que construyen un puente sobre el abismo de la desesperación. En el hebreo original es aún más enfático. Gua'ani, que se podría traducir como pero en cuanto a mí. Esta es una declaración de independencia espiritual, una decisión deliberada y consciente. Es el profeta plantando una bandera en medio de la ruina y declarando la guerra al desespero. Escuchen la declaración de guerra. Con todo o en cuanto a mí, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Analicemos esto, porque aquí está el secreto de una fe inquebrantable. La alegría de la que habla Habacuc no es felicidad. La felicidad depende de las circunstancias, de los acontecimientos, de los logros. Si la higuera florece, estoy feliz. Si la vid da fruto, estoy feliz. Pero Habacuc acaba de decirnos que todas las circunstancias y todos los acontecimientos serán desastrosos. Por lo tanto, la felicidad es imposible, humanamente hablando, pero el gozo es otra cosa. El gozo es una decisión que se ancla no en las circunstancias, sino en una verdad superior. De hecho, es un fruto del Espíritu. Habacuc decide hacer 2 cosas. Primero dice, me alegraré en el Señor. El nombre Yahvé es el nombre del pacto de Dios. Es el nombre que le recuerda a Israel: yo soy el que soy, yo soy fiel, yo no cambio. Habacuc está diciendo, mi alegría, mi gozo no se basará en las bendiciones porque son cambiantes, sino en el dador de las bendiciones porque Él no cambia, Él es fiel. La higuera puede fallar, el ganado puede fallar,
Las circunstancias pueden fallar, pero el Señor no falla. La vid puede ser estéril, pero el Señor es fiel a su pacto. Y este es un cambio radical de enfoque. Ya no mirar los regalos, los dones, sino el rostro del dador y en él gozarnos. Segundo, él dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto, mis hermanos, es más profundo. Él reconoce que aunque todo se pierda, aunque su nación misma sea destruida y él mismo muera en la invasión, hay una salvación que trasciende lo físico. Hay una redención que los babilonios no pueden tocar ni alterar. Su seguridad última no estaba en las murallas de Jerusalén, sino en el Dios que salva. Él está viendo más allá de la catástrofe temporal hacia una victoria eterna. Mis hermanos, este es un desafío para nosotros. ¿Dónde está anclado nuestro gozo? ¿Está en nuestra cuenta bancaria, que es nuestra vaca en el corral? ¿Está en nuestra salud, que es nuestro producto del olivo? ¿Está en nuestro trabajo o en nuestras relaciones, que son nuestras higueras y vides? Todas estas cosas son bendiciones, pero son cambiantes, son frágiles, pueden ser quitadas en un instante. Y si nuestra felicidad y gozo depende de ellas, vamos a vivir en un estado constante de ansiedad porque sabemos que pueden fallar. Habacuc nos invita a realizar una cirugía a corazón abierto en nuestra alma, a desenganchar nuestro gozo de las circunstancias y anclarlo firmemente en el carácter inmutable y la salvación eterna de Dios. Pero, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos tomar una decisión tan radical en medio del dolor y la necesidad? ¿Será solamente fuerza de voluntad? Pues no. El versículo 19 nos da la respuesta. Es el motor, el móvil que impulsa la decisión del versículo 18. Dice el verso, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí, mis hermanos, está la fuente del poder para gozarse en el Señor. Primero, el Señor es mi fortaleza. La palabra hebrea para fortaleza es chayil. No es una fuerza pasiva de aguante, como un muro de piedra. Es una palabra dinámica. Significa poder, eficiencia, la fuerza de un guerrero, la riqueza de un hombre poderoso. Habacuc está diciendo, no voy a resistir en mi fuerza porque soy débil, pero voy a ser llenado con la fuerza del mismo Dios. Su poder activo se convertirá en mi capacidad para perseverar. Y miren la hermosa metáfora que usa. El Señor hace mis pies como de ciervas. Cualquiera que haya visto a una cierva o a una cabra montés en un peñasco entiende esa imagen. Se mueven con una seguridad asombrosa sobre terrenos increíblemente peligrosos y escarpados donde cualquiera de nosotros caería y terminaría con su vida. Las cabras no tienen pánico, sus pezuñas parecen encontrar agarre donde no lo hay. Y lo que Dios le está prometiendo a Habacuc no es un camino llano o fácil de transitar. Él no le dice, voy a quitar a los babilonios, voy a quitar la montaña de tus problemas. Él le dice, la montaña de escombros y de sufrimiento va a seguir ahí. Pero yo te voy a dar la capacidad que es sobrenatural para que te muevas a través de ella con gracia, con seguridad y sin caer. Te voy a dar pies de ciervas para que dances sobre la ruina, para que te goces en mí. Y aunque estés pasando por un terreno escarpado en tu vida, el Señor te va a dar la fortaleza. Quizás sea una crisis financiera, quizás sea soledad, quizás sea traición. La promesa no es que la montaña de tu traición, de tu dolor, de tu soledad va a desaparecer, sino que Dios te va a enseñar a transitar esa senda con una estabilidad que no es tuya, con una gracia para navegar el peligro que va a desafiar toda lógica. Y finalmente la culminación. En mis alturas me hace andar. ¿Qué significa esto? Andar en las alturas es andar en un lugar de perspectiva y seguridad.
mientras la batalla, el caos y la destrucción del asedio ocurren en el valle, el Señor eleva espiritualmente al profeta Habacuc, lo sube a un lugar de comunión con él, desde donde puede ver la situación, pero desde la perspectiva de Dios. No niega la tragedia que hay en el valle, pero ya no está sumergido en ella. Él la ve desde la comunión con Dios, desde un lugar de victoria espiritual, sabiendo que el soberano del universo sigue en su trono. Andar en las alturas es vivir por encima de las circunstancias que intentan ahogarnos, destruirnos y acabarnos. Hoy la invitación de Habacuc resuena para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus higueras? ¿Cuáles son tus vides? ¿Cuáles son tus olivos? Identifícalos. Aquello donde has puesto tu seguridad, pero reconoce que pueden fallar, pueden faltar. Pero luego atrevámonos a hacer la declaración de Habacuc sobre nuestra enfermedad, sobre nuestra escasez, sobre nuestra pérdida del empleo, sobre nuestro miedo, sobre la pérdida de la salud. Digamos con voz alta: con todo en cuanto a mí, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego aferrémonos a la promesa que hace posible esa declaración. El Señor es mi fortaleza. Pidámosle al Señor que nos dé pies de siervas para caminar por nuestras alturas, por esas circunstancias imposibles, para que podamos ver nuestra prueba no desde el valle del pánico, sino desde la cumbre de su soberanía y su paz, porque nuestra fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo va mal, porque es en el silencio de la creación, cuando todas las bendiciones terrenales callan, que la melodía del gozo de Dios puede sonar más fuerte y más clara que nunca. Que así sea, mis hermanos, en nuestra vida, por la gracia del Señor. Recuerda que no hay nada más grande que el poder de Dios. No hay nada más grande que el propósito que Dios tiene. Y el propósito de Dios con tu vida y con la vida de cada ser humano no puede ser alterado. Nada de lo creado puede alterar el propósito de Dios de salvar a todas las criaturas. Venga lo que venga, vivamos lo que vivamos, mantengamos nuestros ojos firmes y fijos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vivamos por Él, vivamos para Él y vivamos en Él. Él es nuestro verdadero gozo, nuestra ancla firme para no caer y no ceder a las tentaciones en el sufrimiento. Dios te guarde, Dios te bendiga. Señor, gracias por esta palabra poderosa que nos envías para consolarnos, para fortalecernos, para reprendernos. Señor, venimos a tu presencia confiados en la vida de Cristo, en los méritos de Cristo, en la obediencia de Cristo, porque por esa obediencia y esa justicia somos aceptados como si nunca hubiéramos pecado. Reconocemos, Señor, todas las veces que nos hemos quejado cuando nos ha ido mal y queremos aprender a gozarnos en ti como lo hizo Habacuc, que habiendo perdido todo o sabiendo que todo se iba a perder, decidió confiar en ti, porque tú reinas. El Señor está en su santo templo, en su santo trono, y Habacuc dijo: calle delante de él toda la tierra. Guardamos silencio en cuanto a cuestionamientos a tu voluntad, pero cantamos alabanzas en medio del dolor. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por bendecir con toda bendición espiritual y material a los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia, por quedarse hasta el final. Compartan este mensaje con otras personas, denle un fuerte me gusta y si no están suscritos al canal, suscríbanse. Muchas gracias. Hasta pronto. Testificando de mi fe, llevando al mundo la verdad, cantando de su gran amor, exalto a Cristo en santo.